este curso, hermanos, las obras de Cristo. Las obras de Cristo. Ya estamos entrando a la segunda lección, hermanos. Las quiero animar, hermanos, pues abran sus Biblias. Vamos a enfocarnos en esta clase, la segunda lección, en Hebreos capítulo 4. Pero yo quiero comenzar en capítulo 2. Pero estamos en Hebreos capítulo 2, el versículo 17. Espero que ya tengan sus notas, su bosquejo, ¿verdad? Todo allí con su Biblia abierta. Y vamos a ver, hermanos, este tema de la segunda lección es la encarnación. Cristo se convierte en un fiel sumo sacerdote. Gloria al Señor, hermanos, por Cristo y su ministerio como sumo sacerdote, ¿verdad, hermanos? Nos da ánimo reconocer que Cristo, pues, está orando, ¿verdad? Él está orando, nos representa bien para con el Padre y siempre está atento de todo lo que está pasando en su vida y la mía. Él es compasivo, ¿verdad? Gloria a Él. Y lo vemos en Hebreos, hermanos. Estamos notando las obras de Cristo y en esta noche, otra razón por la cual Cristo se hizo carne. Por esa razón vemos la palabra la encarnación, ¿verdad? Cristo se convierte en un fiel sumo sacerdote. Vamos a orar, hermanos, y pedir la ayuda y guía del Señor. Oremos. Señor, de nuevo nos humillamos, Señor, delante de ti. Señor, reconocemos que, pues, sin tu ayuda, sin tu guía, la verdad, andamos perdidos. Entonces, Señor, ven, por favor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender otra obra tuya. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hebreos 2:17, hermanos. Vamos a leerlo para comenzar la segunda clase, la segunda lección en este curso. Hebreos 2:17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, hermanos. Aquí vemos, hermanos, bien claro en la segunda lección, otra vez, la razón por la cual Cristo vino, ¿verdad, hermanos? Para ser un fiel sumo sacerdote. Vamos a ver, hermanos, la introducción aquí. Ya vamos a Hebreos 4. Vamos a ver algunos principios allí, capítulo 4 al capítulo 8. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia de esa doctrina puede ser vista en el hecho de que la Biblia toma casi 4 capítulos para exponer la obra de sacerdocio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una de las razones por las que Cristo se convirtió en hombre, o sea, su encarnación, fue para que de esta forma se convirtiese en un fiel sumo sacerdote. Amén, hermanos. ¿Cuáles son los objetivos de la lección? Ya hemos visto Hebreos 2:17. Los objetivos, hermanos, uno es magnificar la persona de Cristo en su ministerio como sumo sacerdote. Hermano, yo quiero decir, hermano, algo rápido aquí. Cada culto en su iglesia, en cada clase en su iglesia, hermanos, debemos exhortar a Cristo. Amén, hermanos. Debemos tener, esa es la meta. Yo quiero que la gente vea a Cristo, conozca a Cristo. Amén, hermanos. Y yo creo otra vez, es el tema de la Biblia. Cada libro de la Biblia es el tema, ¿verdad? Jesucristo, su obra, su persona, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra vez magnificar la persona de Cristo en su ministerio como sumo sacerdote. Número 2, entender cómo Cristo desempeñó el oficio
de sumo sacerdote, ¿verdad? Y ver las calificaciones que tuvo que cumplir Cristo, lo que hacen un sumo sacerdote digno de crédito, ¿verdad? Entonces Cristo cumplió todo. Algunos términos importantes que vamos a ver en esta lección es la palabra, término deidad. Un nombre de ser supremo, de latín es Deus o Dios. Originalmente era un término abstracto, pero de allí que fue transferido para significar en un sentido concreto aquel a quien llamamos Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Cristo y su deidad, estamos confesando que Él es Dios. Amén, hermanos. Él es Dios. Amén. Lo que vemos en la Biblia lo hemos visto ya antes también. Otro término importante, la palabra virtud, lo vamos a ver. Habla de excelencia moral o bondad. Otra palabra importante, un término, es la palabra soberanía. Es un término que se refiere al poder ilimitado de Dios, quien tiene un control soberano sobre los asuntos de la naturaleza y de la historia. Hermanos, me llama la atención pensar en Dios trabajando a través de la historia para revelar a su Hijo Cristo y su obra, ¿verdad? Y lo vamos a ver aún en este nombre, sumo sacerdote. El ministerio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tiene mucho significado en cuanto al plan de Dios y en una forma específica en la persona y obra de Cristo, ¿verdad? Amén. Vamos a verlo primero, hermanos. Ustedes pueden ver allí en sus notas, ¿verdad? Están conmigo. Su persona como sacerdote. Estamos allí, ¿verdad, hermanos? Capítulo 4. Mira que dice Hebreos 4:14. Dice así la palabra, hermanos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén, hermanos, bien claro, su persona como sacerdote, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, ¿alguien aquí, quién sabe lo que es el contexto del capítulo 4? ¿Qué es la palabra clave en capítulo 4 de Hebreos? ¿Qué es la palabra clave? ¿Recuerden? Es la palabra reposo, ¿verdad? Vemos esta palabra reposo 10 veces en el capítulo. Reposo. Hermanos, hay un reposo espiritual por el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Dice aquí, hermano, por ejemplo, el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que podemos encontrar un reposo espiritual? Hay un reposo, pues, ¿está allí en quién? En Cristo. Amén, hermanos. Y aquí vemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra posesión, hermanos. Hermanos, ¿cómo es posible entrar y disfrutar un reposo para con Dios? Es por Cristo. Amén, hermanos. Vamos a verlo, hermanos. Primero, vemos un sacerdote supremo. ¿En qué sentido? Cristo es un sacerdote supremo. ¿Por qué? Él hizo lo que ningún sacerdote anterior había hecho. Amén. Cristo terminó la obra. Amén, hermanos. Ustedes saben, allí en el Antiguo Testamento, ¿terminó la obra los sacerdotes? No, en cuanto a los sacrificios, día tras día, dice, continuamente, dice la Biblia, ellos ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Y nunca se terminó. Pero Cristo es un sacerdote supremo, ¿por qué? Él sí terminó.
Hermano David, busca capítulo 9, 27. Hebreos 9, el versículo 27, ¿qué dice? Así es. No, 9:26, perdón, 9:26, perdón, hermano. Hebreos 9:26. Amén. Ese versículo, tocando el tema, el sacrificio de Cristo es lo que quita el pecado. Dice, hablando de Cristo, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Amén, hermanos. Cristo terminó la obra. Y por esa razón, Él es un sacerdote supremo. También Él es un sacerdote que salva, ¿verdad? Hebreos 4:14, todavía estamos notando el contexto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ustedes pueden ver allí, hermanos, este pasaje habla de su ascensión. Él traspasó los cielos, ¿verdad? Habla de su ascensión, hermanos. Entonces, Cristo tomó su propia sangre, le ofreció allí en el lugar santísimo del cielo. Él ha traspasado el velo, dice. El verbo traspasó es un verbo en el tiempo perfecto. Hermanos, en la universidad yo tenía el privilegio de estudiar el griego, ¿verdad? Allí sacó mi licenciatura en griego. No quiere decir que soy inteligente, no soy inteligente, no, ¿verdad? Yo sé mejor el español que el griego. Ya ustedes saben, ok, entonces no hay esperanza. No. A ver, hermanos, el verbo en tiempo perfecto tiene mucho significado, ¿verdad? Y quiero decir, hermanos, que algo que se llevó a cabo en el pasado, pero que trae resultados presente y permanente, ¿verdad? Y allí, hermanos, yo trataba antes, para ayudarme a recordar los tiempos en griego, yo siempre tenía un bosquejo, un diagrama. Me ayudó a captar en mi mente el significado de cada tiempo en griego. Y el tiempo, que dice el tiempo perfecto en griego, yo siempre tenía un punto, como algo pasó en el pasado, algo fijo, pero con línea, ¿verdad? Pasando ahí en presente, permanentemente en el futuro. Entonces, siempre un punto y luego línea. Con el sentido, lo que pasó aquí todavía trae resultados en mi presente, ¿verdad? En el futuro. Es el tiempo de esa palabra, traspasó. Es un verbo en el tiempo perfecto que significa que algo que se llevó a cabo en el pasado trae resultados presentes y que es una realidad permanente. O sea, vemos que Él es un sacerdote que salva. ¿En qué sentido? Él ascendió, demostrando que Él ganó la victoria, hermanos. Traspasó los cielos, se ha sentado en la diestra de Dios. Su obra de salvación está terminada. Ya, terminada. ¿Amén, hermanos? La ascensión de Cristo fue un acto visible de exaltación y glorificación de Dios. La batalla está terminada. La victoria ha sido lograda. Amén. Un sacerdote supremo, pero también un sacerdote que salva, ¿verdad? También ven en sus notas, hermanos, ustedes lo tienen también. Un sacerdote soberano. Dice aquí, vemos que Cristo en su deidad, dice el versículo 14, Hebreos 4:14. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
La palabra Jesús es su nombre, su título humano, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre es capaz de entender nuestras necesidades. Pero cuando vemos el Hijo de Dios es su título divino. Como el Hijo de Dios es capaz de resolver nuestras necesidades, ¿verdad? Entenderlas es una cosa, resolverlas es otra cosa, ¿verdad? Entonces vemos la deidad de Cristo. Él es un sumo sacerdote. Amén, hermanos. Vemos su persona como sacerdote, hermanos. Gloria al Señor por Cristo, ¿verdad? También vemos no solamente su persona como sacerdote, pero también vemos ahí en sus bosquejos, hermano número 2, su desempeño como sacerdote. Vemos primero, hermanos, su virtud. Mira lo que dice capítulo 7. Vamos a ver capítulo 7 y luego regresamos al capítulo 5. Pero capítulo 7, el versículo 26 dice así. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira lo que dice. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, hermanos. Estamos notando a Cristo, ¿verdad? Y su desempeño como sacerdote. Gloria al Señor. Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hermanos, hay que reconocer, hermanos, su virtud. Jesucristo bien, ¿cómo se dice? Distinto, apartado. Me encanta lo que dice ahí, hermanos, como Cristo es, ¿cómo se dice? Vemos algunas cualidades de Él, su virtud, ¿verdad? Su naturaleza pura, pero también cómo Él puede compadecer, ¿verdad? Compadecerse. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse. Eso quiere decir que se siente, se compadece, ¿verdad? Tiene compasión. Tiene mucho significado cuando pensamos en nuestras necesidades. Somos tan débiles, hermanos, ¿verdad? Tantas necesidades, ¿verdad? Mire, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero sin pecado. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cristo, si puede sentir, Él nos conoce, ¿verdad? Él nos conoce. Yo creo a veces el diablo trata de convencernos. Mira, su Dios está bien lejos de ti. Él está en el cielo y tú aquí en la tierra luchando, batallando y todo. Pero en realidad Cristo se hizo carne, sus obras, la encarnación. Él andaba aquí donde andamos. ¿Me explico? Fue tentado, sí, pero ¿qué dice? Sin pecado. Cristo es santo. Amén, hermanos. Él es santo, ¿verdad? Aquí el uso de la palabra santo denota la santidad personal de Cristo. Y Él es sin mancha. Él no tuvo mancha a causa del pecado. Él está libre de cualquier forma de iniquidad. Cristo cumplió la ley por completo, ¿verdad? A Él no le faltó ninguna obligación moral, religiosa. Él es santo. También Él es inocente, ¿verdad? La palabra inocente es definida como totalmente libre de culpa. Cristo está totalmente libre de culpa, ¿verdad? Porque es inocente. Usted sabe como yo tenemos que reconocer, no somos inocentes, hermanos.
somos débiles, somos pecadores, pero Cristo sí fue tentado, se siente, pero sin pecado, ¿verdad? Y la razón por la cual él puede ser nuestro sumo sacerdote es que Él es santo, Él es inocente, Él es también sin mancha, ¿verdad? La palabra sin mancha revela la naturaleza sin mancha de Cristo. Él no conoció pecado. Amén. Él fue puro, no contaminado por el pecado, ¿verdad? Hay un gran contraste entre el lavamiento ceremonial del sacerdote levítico y la pureza de Cristo, ¿verdad? Ustedes recuerden, hermanos, si usted puede pensar conmigo en el tabernáculo, ¿verdad? Hubo muebles, cada mueble nos habla de Cristo, su obra, obviamente. Pero después, ustedes recuerdan, después el altar donde ellos se presentaron los sacrificios, los animales. ¿Qué fue el otro mueble? Después este altar de bronce, ¿verdad? De bronce, donde hicieron los sacrificios animales. Después eso, ¿qué sigue? Antes que llegar al lugar santo, al lugar santísimo, ¿qué sigue? ¿Qué? Así es, ¿cómo se llama la lava de bronce? Entonces los sacerdotes tenían que, después de presentar el sacrificio, antes que acercarse al lugar santo, tenían que pasar y lavar ¿qué? Sus manos y todo. Entonces ellos pasaron ahí todos los días. Entonces, hermanos, aquí vemos Cristo. Qué contraste, ¿verdad? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que lavarse y todo, bañarse en ese sentido, pero Cristo no. Amén. Sin mancha, hermanos, sin mancha, ¿verdad? Por esa razón, Él fue puro, no contaminado, ¿verdad? Y él no tenía, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, sí, ellos tenían que entrar ¿cómo se llama? Lavamiento ceremonial, pero Cristo no. Amén. Por esa razón Él es nuestro sumo sacerdote. También Cristo es apartado, ¿verdad? El término apartado revela la naturaleza sin pecado del Señor, ¿verdad? Él no pudo pecar porque estaba en un nivel moral diferente al de la humanidad, ¿verdad? Hermanos, con seguridad hay una gran diferencia entre los pecadores y Cristo. Por esa razón, dice la Biblia, ya hemos visto allí en Hebreos 7, apartado de los pecadores, apartado. Oh, hermanos, vemos su virtud, y por su virtud, hermanos, podemos ver cómo Él sí es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Amén, hermanos. No solamente su virtud, pero también su victoria, ¿verdad? Dice Hebreos 4:15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí vemos la victoria, sin pecado. Cristo no conoció pecado, ¿verdad? Ustedes saben lo que es, ¿verdad? Pecar y sentir culpable y separado de Dios. Carga, ¿verdad? Carga en el alma, Señor, ¿verdad? Y Cristo sí fue tentado, pero nunca pecó. Amén. Él tenía esta relación, esta comunión para con Dios Padre, bonito, lindo, permanente, ¿verdad? Hermanos, Cristo nunca pecó. Por esa razón vemos, dice, pero sin pecado, sin pecado. Hermanos, no es pecado ser tentado. El pecado es que someterse, actuar, desobediencia, ¿verdad?
Pero Cristo nunca desobedeció. Amén. Obedeció, cumplió la voluntad perfecta de su Padre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero Cristo, vemos su virtud, pero también su victoria, hermanos. Y por su victoria, hermanos, gloria al Señor, hermanos. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. Otra vez vemos la superioridad de Cristo como sumo sacerdote, hermanos. Él es bien distinto, apartado, diferente de cada sumo sacerdote entre los hombres. Bien diferente. Vemos su victoria, ¿verdad? Su victoria. Por esa razón, hermanos, yo quiero animarles. Ustedes sí pueden acercarse. Aquí vemos su visitación. Dice Hebreos 4, el versículo 16. ¿Qué dice? Acerquémonos, pues. Porque tenemos un sumo sacerdote así. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Sí fue tentado, pero sin pecado. Y a través de él podemos acercarnos. Vemos, es un mandato. Acerquémonos, pues. Pero, ¿cómo? Confiadamente. Amén. Entonces, su visitación. Vemos, la puerta siempre está abierta. ¿Por qué? Pues somos buena gente. No. La puerta está abierta porque Cristo es Dios. Y Él tomó nuestro lugar. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Estamos notando la obra de Cristo. Puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote. Amén. Y me encanta. Acerquémonos, dice, pues confiadamente, hermanos. El tiempo de verbo significa manténganse viniendo. Es la idea. Entonces, siempre la puerta está abierta. Ustedes recuerden, ¿qué pasó en el velo cuando Cristo murió en la cruz de Calvario? ¿Qué pasó en el velo? Se rompió. Dice, desde arriba hasta abajo. Para mí es como el Señor ya tratando a cansarnos, ¿verdad? Él mismo tomando iniciativa. Ya pagó. Ya el velo quiso decir, no se acerca. Soy santo, usted es pecador. No se acerca. Este velo es lo que nos separa. Es un pared. No se acerca. Ahora, ¿qué dice? Ven. La puerta está abierta. Te amo, te quiero. Acércanse confiadamente. Amén. Wow, hermanos, este nos da ánimo. Y hermanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Misericordia. Yo no sé, hermano, cómo usted anda, pero yo reconozco, yo necesito misericordia todos los días. Misericordia es ver que Dios se refrena de lo que merecemos. Amén. Nosotros obtenemos lo que le pedimos, eso es alcanzar. Hermanos, es un milagro. También para mí la palabra misericordia trata con el pasado. Por lo que habíamos hecho, cometido, lo que necesitamos es misericordia. Pero tratando con el presente, las cargas, pruebas, problemas del presente, necesitamos ¿qué? La gracia. Y dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él. ¿Qué dice? Oportuno socorro. O sea, apoyo, ayuda específico en el momento específico. Algo apropiado.
pero en el momento, la gracia. Amén, hermanos. Ayuda oportuna. Oh, hermanos, mira, en el momento apropiado. Amén, hermanos. Salud, hermanos. Entonces, hermanos, es bonito su visitación. Hermanos, me da ánimo, me da gozo saber que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? La encarnación, Cristo se convierte en un fiel sumo sacerdote. Estamos notando las obras de Cristo y lo que Él, cómo Él puede ser, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote. Algo rápido, hermanos, vamos a terminar con eso, su preparación como sacerdote. Hebreos 5, continuamos. Hermanos, su preparación como sacerdote. Oh, hermanos, había 6 cualificaciones aquí. Uno es llamado, hermanos. Dice capítulo 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿verdad? Nos vemos, hermanos, como Dios les llamó, ¿verdad? Ser el sacerdote, ¿verdad? Y aquí vemos esta frase, hermanos, ¿dónde está? Ahí en el versículo 5. Fíjense, junto conmigo ahí en el versículo 5, en el contexto, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Y aquí él está citando el Salmo 2, ¿verdad? El Salmo 2, ¿qué dice? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Y vamos a verlo más adelante pero dice, hermanos, el contexto, hermanos, tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Y llamado por Dios a ocupar este oficio como sacerdote. Esta frase, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Algunos dicen, se refiere a su nacimiento. Pero ese no se refiere a su nacimiento. El contexto es que su glorificación. Ya se presentó como sacrificio, ya murió, fue sepultado y ascendió, ¿verdad? Yo tengo aquí otra vez, yo quiero animarles, hermanos, yo estaba estudiando hoy Hebreos de nuevo, y aquí vemos en Hebreos 5, déjenme leer eso, este también fue por el hermano Dr. Wiersbe, pero dice así, hermanos, en cuanto como Dios llamó Cristo, ¿verdad? Como Él fue constituido como sacerdote, como Dios el Padre. Dice, la cita en Hebreos 5:5 es del Salmo 2:7, ya hemos visto. Este salmo ya había sido en capítulo 1 para probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el énfasis en Hebreos 5 es sobre el sacerdocio de Jesucristo y no sobre su deidad, o sea, sobre su nacimiento, ¿verdad? La frase yo te he engendrado hoy no se refiere al nacimiento de Cristo en Belén, sino a su resurrección de entre los muertos. El Hijo de Dios fue engendrado a una gloriosa vida nueva en su resurrección. Ascendió al cielo. Ya hemos visto aquí en el contexto del capítulo 4, Él ascendió, ya traspasó los cielos, ¿verdad, hermanos? Ascendió al cielo en un cuerpo glorificado para ser nuestro sumo sacerdote en el trono de la gracia. Cuando Aarón fue ordenado al sacerdocio, ofreció sacrificio de animales, pero Jesucristo, para ser nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo y luego resucitó de los muertos.
pero Dios el Padre no solo dijo, tú eres mi hijo eres tú en el Salmo, pero también dice, tú eres sacerdote para siempre, como ya hemos visto en el versículo 6, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? 5:6. Ese salmo también fue citado antes, ¿verdad? Para afirmar la victoria final de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, y gloria al Señor, dos factores hacen único el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Primero, su sumo sacerdote, Él es sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Pero número dos, vemos también el orden distinto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos pertenecían al orden de Aarón, Él pertenecía al orden de Melquisedec, ¿verdad? Es un concepto clave en el libro de Hebreos. Y vamos a examinarlo más adelante. Pero yo recuerdo, hermano, una vez yo estaba testificando a testigos falsos. Y ellos citaban este versículo para probar que Dios Padre creó Cristo el Hijo. Y ellos dicen, yo he engendrado hoy, y ellos dicen, se refiere al nacimiento, pero no es el contexto. El contexto tiene que ver con su exaltación, su ascensión, como Él traspasó a los cielos, está conmigo. Entonces habla más de su resurrección, no de su nacimiento. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén. Entonces vemos aquí, Él fue llamado a ser el sumo sacerdote, hermanos. Amén. Entonces es importante entender, ¿cómo se llama? El contexto. Esta palabra constituido, dice en sus notas también, hermanos, en su bosquejo, allí la palabra significa poner en una posición, designar, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Cristo fue comisionado en ese sentido, ¿verdad? Declarado por Dios, determinado por Dios, llamado por Dios, por esta parte. Número 2, paciente. Mira lo que dice Hebreos 5:2, otra calificación. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y, ¿qué más? Extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nos vemos aquí otro calificación, paciente. Paciente primero con los ignorantes, ¿verdad? Aquellos que no conocían el camino, pero también paciente con los rebeldes, ¿verdad? Otra vez, trae significado la palabra compadecerse, porque vemos como Cristo es compasivo, ¿verdad? Y con nuestras debilidades y todo eso, revela algo de una cualidad que Él tiene. Como sacerdote tiene que ser paciente con nosotros y con los demás. También otra calificación, enterado, ¿verdad? Y aquí aquí vemos, hermanos, el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser cuidadoso de no pronunciar sentencias duras, o sea, de no poner cargas, ¿verdad?, sobre gente, ¿verdad?, excesivas. ¿Por qué? Porque Él también era un pecador, ¿verdad? Pero Cristo no tuvo pecado, pero pasó por una tentación más amarga, hostil, pero aún aquí Él es compasivo, ¿verdad? Y en ese sentido, no solamente se siente nuestras necesidades, pero Él puede, porque Él es Dios, y puede resolver nuestras más profundas necesidades, ¿verdad?, de una manera más efectiva, ¿verdad? Y número 4, controlado, el versículo 7, ¿verdad? Dice, el versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Wow, hermanos, controlado, Cristo, ¿verdad? Cristo. Cristo fue librado de la muerte en que Él nunca morirá otra vez y estará bajo el control de la muerte. Él no está bajo control de muerte, ¿verdad? La muerte y a la que le tenía temor reverente era más que la muerte física, ¿verdad? Él fue controlado por el plan de Dios, la voluntad de Dios, no por la muerte. La muerte, perdón. También carácter, ¿verdad? Tenía carácter, ¿verdad? Dice, habla de temor reverente, el versículo 7. Temor reverente que él demostró. Esto representa un temor reverente por su Padre, ¿verdad? Este, hermanos, nos llama mucho del carácter de Cristo. Cristo no resistió los propósitos soberanos de Dios, sino que se sometió a ellos por respeto a Dios. Amén, hermanos. Yo creo, hermanos, por esa razón dice, por ejemplo, ahí el versículo 8, como Cristo aprendió la obediencia, ¿verdad? Dice el versículo 8, aunque era hijo, por lo cual, ¿qué dice? Padeció, aprendió la obediencia. Wow, hermano. Entonces, este habla de su sufrimiento, ¿verdad? Físico. Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no quiere decir que Cristo aprendió la obediencia como alguien que no tenía un conocimiento o experiencia previa, pero en el sentido que Él experimentó el sufrimiento en el cuerpo humano, ¿verdad? Él se hizo carne, andaba, vivía en este mundo como nosotros y Él sufrió, ¿verdad? Sufrió. Y vemos en su forma, en su esencia, Él era Dios, pero en su condición como hombre, Él sufrió, ¿verdad? Entonces, wow, hermano, aún dice Filipenses, muerte de cruz, de la cruz, ¿verdad? Nos vemos, hermanos, y yo sé, vemos en la Biblia, hermanos, que Cristo, sí, siendo Dios, glorificado, exaltado, pero Él, ¿qué pasó? Se hizo carne, se humilló, vino a la tierra y fue Él, por eso en ese sentido, Él es compasivo con nosotros, ¿verdad? Amén, hermanos. Siendo Dios sin pecado, pero Él conoce nuestras debilidades y problemas y luchas, hermanos, y gloria al Señor. En ese sentido, Él puede ser el sacerdote que nunca habíamos. Nunca, me explico. No hubo un sacerdote como Él. Amén. Y por esa razón es importante ver su obra, hermanos. Gloria al Señor por Cristo, ¿verdad? Hermanos, la encarnación, Cristo se convirtió en un fiel sumo sacerdote. Hermanos, ¿están ustedes felices, gozosos saber que Cristo es su sumo sacerdote? Amén. Hermanos, lo que nos da ánimo es entender que en esta noche o mañana, cualquier día, cualquier circunstancia en que nos encontramos, ya no andamos solos. Cristo está a un lado, ¿verdad? Él nos representa para con el Padre. Tenemos un buen mediador que nos conoce, que nos ama, que nos quiere, ¿verdad? Y gloria al Señor por su ministerio como sumo sacerdote. Qué buena obra, ¿verdad? Excelente obra. Gloria al Señor. Yo quiero animarles, hermanos, hay que meditar más allí en Hebreos 4, capítulos 4 al 8, pensando en Cristo como su obra, gran sumo sacerdote. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias, hermanos. Todos de pie, vamos a terminar esta clase, orar juntos. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Señor, de nuevo, pues nos acercamos a ti, Señor, pues por tu gracia. Gracias por la misericordia y la gracia que, pues, recibimos, porque tú eres nuestro fiel sumo sacerdote.
Gracias por ser tan paciente para con nosotros. Oh Señor, somos débiles, somos pecadores. Pero gracias, Señor, por no dejarnos y gracias por mantenerte cerca, atento de nuestras necesidades y debilidades. Señor, te amamos, Señor. Y ayúdanos aún en estos días, ayúdanos, Señor, a andar contigo y confiar en ti, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, Señor. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.